En este discurso de Pedro, la iglesia primitiva va a testificar algo que jamás había ocurrido antes en el mover de Dios. Es decir, es como si de pronto ocurriera algo en la iglesia moderna que nunca ha pasado antes. Digo, hay iglesias donde ladran, hay otras donde se caen, donde se revuelcan. Algo que nunca haya pasado. Digamos, una persona de pronto está orando y de pronto empieza a levitar así en flor de loto, como si fuera una levitación oriental, y la gente se espanta y dice: no, esto es del diablo, esto es de Satanás, esto no es del Señor. Y entonces el pastor principal recibe una revelación bíblica y dice: no, hermanos, esto es de Dios, estoy recibiendo la revelación. La Biblia dice: Él hace elevar las nubes de los cielos. ¿Sí me explico? Es lo mismo sucedió en la iglesia primitiva. La gente está hablando lenguas, andan todos así como borrachos, la gente los ve y dice: estos están tomados, pero algo curioso está pasando. Los escucho hablar en mi lenguaje nativo, en mi lengua materna, las maravillas de Dios. Y Pedro tiene esta revelación genial, les dice: no están borrachos, miren, son las 9 de la mañana, no podemos estar borrachos, esto es un cumplimiento profético, y lo que está sucediendo ya estaba escrito, y tiene esta revelación escritural. La revelación de Pedro es increíble. Vemos el cambio radical en su vida después de que el Señor asciende, cómo el Espíritu lo toca, cómo el Espíritu Santo empieza a revelarle pasajes bíblicos, empieza a revelarle su mover de una manera increíble. Y bueno, lo que hace Pedro es deconstruir, es decir, toma el pasaje bíblico, toma la cita de Joel que dice: nada más en aquellos días vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, y él le añade unas palabras. Dice: como dijo el profeta Joel, en aquellos días vuestros hijos e hijas, vuestros siervos y siervas. Es decir, toma la palabra profética, la deconstruye y le añade. Esta es una técnica profética muy utilizada en el Nuevo Testamento. La pregunta es: ¿se vale? ¿Puedo yo tomar un versículo bíblico que más o menos recuerdo y cambiarle y añadirle? Es lo que hacen todos los traductores bíblicos. Cuando se traduce una Biblia del hebreo al español o a cualquier otro idioma, se está interpretando o se está reinterpretando. Añadir palabras, añadir versículos, es parte de la revelación divina que recibe el profeta, que recibe el siervo de Dios. Hay que ser muy cautos. Y hay que tener una revelación específica de Dios, porque si no, caeríamos bajo la maldición del Apocalipsis, que dice: todo aquel que añada o que sustraiga una palabra de este libro de profecías, todas las maldiciones que están escritas caerán sobre él. Es decir, la revelación de Dios debe ser íntegra, debe ser veraz, debe ser real. Si no, caemos o caeremos en descrédito. El profeta actual, el profeta moderno, utiliza estas técnicas. Dice: el Señor me reveló tal versículo bíblico, y lo interpreta, y esta es su interpretación. Es decir, en el momento en que está interpretando el versículo, está dándole un sentido distinto, está sustrayéndolo, está descontextualizándolo de la historia y lo está haciendo distinto. Normalmente no hay gente que añada palabras a los versículos, más bien la añadidura viene en la interpretación. Pero esto es lo genial y esto es lo fantástico. Pedro está teniendo una visión hacia los gentiles. Dice: el Espíritu se derrama sobre los hijos, dice, pero también sobre los siervos. Es decir, el evangelio se está universalizando, el evangelio está yendo más allá de las puertas de Jerusalén. Pedro es el primero
en recibir esta revelación hacia los gentiles. Después va a ser retomada por el apóstol Pablo, pero Pedro es el que incursiona, el que incursiona con una palabra profética hacia los gentiles. Hermano, hermana, el Señor te prospere, el Señor te bendiga, el Señor esté dando el anhelo más profundo de tu corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Seguimos promocionando mis libros que he escrito acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones bíblicas de tiempos de Jesucristo por rabinos contemporáneos al maestro. He retomado las mejores historias y las analizo con detalle a la luz del Nuevo Testamento para contextualizar de mejor forma la vida de Cristo, sus milagros, etcétera. Interpretaciones bíblicas sefaradíes. También es un libro sobre los rabinos de la comunidad española del siglo XVI. También estas interpretaciones vistas a la luz del Nuevo Testamento. Los nombres de Dios, una compilación de más de 1000 nombres de Dios en hebreo, español y su transliteración como suena de Génesis, Apocalipsis. Con una introducción donde explico cómo surge, en dónde aparece el nombre de Dios y cómo se va transformando a través de los siglos. Los 1000 nombres de Adonai es el mismo libro sin introducción, son los puros nombres de Dios para una persona que quiera tenerlos a la mano en alabanza, en guerra espiritual, etc. Y hemos redactado un sidur, es decir, un libro de oraciones judías con implementos, con versículos del Nuevo Testamento, para una persona que quiera retomar el judaísmo ortodoxo clásico, pero también con una óptica y con una visión del Nuevo Testamento. Están los libros allí en amazon.com, búscalos por mi nombre. El Señor te bendiga en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.